Había una vez, en una aldea tranquila, rodeada por un mar verde de arrozales, un médico cuya fama resonaba en cada rincón. Era conocido por sus curaciones casi milagrosas, por un conocimiento de las plantas y los remedios que nadie más poseía. Y si había algo que él sabía mejor que nadie, era precisamente que él era el mejor. Su orgullo era un manto que vestía con elegancia. Se deleitaba con su inteligencia, se enorgullecía de su precisión milimétrica y coleccionaba los elogios de sus pacientes como si fueran medallas. Sin embargo, últimamente una extraña neblina se había instalado en su vida. Su mente, antes tan afilada como un bisturí, se sentía ahora turbia y confusa. Su cuerpo, normalmente lleno de vigor, se arrastraba pesado. Su voz, que solía ser firme y segura, se había vuelto áspera. Las plantas medicinales, que antes parecían sus aliadas, ahora se mostraban reacias, como si guardaran sus secretos. Los diagnósticos que solía acertar con una sola mirada se le escapaban como peces escurridizos entre los dedos. Algo estaba profundamente mal, y lo peor era que no sabía qué era. Un día, mientras el sol se filtraba entre las hojas de bambú, una anciana de rostro sereno y arrugas sabias cruzó el umbral de su consulta. No venía en busca de una cura para un mal físico. En sus manos extendidas sostenía un plato de cerámica, completamente vacío. He oído que curas a todos, dijo con una voz suave pero penetrante. Pero, ¿puedes curarte a ti mismo? El médico, sorprendido por la audacia de la pregunta, frunció el ceño con irritación. Yo no estoy enfermo, replicó, con un tono que no admitía discusión. La anciana no se inmutó. Con un gesto tranquilo, le ofreció el plato vacío. Entonces, come, respondió ella. Dentro del plato no había nada más que el aire de la tarde. El médico la miró, desconcertado y algo ofendido. ¿Qué es esto? Una burla, preguntó. Es un ayuno, explicó la anciana con calma. Pero no es un ayuno de comida, sino de orgullo. El médico soltó una risa corta y despectiva, pero algo en los ojos de la mujer, una profundidad insondable, le hizo detenerse. Ella continuó, como si no hubiera notado su desdén durante los próximos 7 días, te pido que hagas algo muy simple y a la vez muy difícil. No hables de ti. No enseñes aunque sepas la respuesta. No corrijas aunque veas el error. No opines aunque tu opinión sea la más valiosa. Solo escucha. Escucha. ¿De verdad? La propuesta era tan extraña que picó la curiosidad del médico. Seguro de que sería un desafío trivial, una simpleza para alguien de su intelecto. Aceptó. Estaba convencido de que le demostraría a esa anciana lo fácil que era para él controlar su impulso de enseñar y corregir. No podía estar más equivocado. El primer día fue una tortura. Se sentía como un tigre enjaulado, caminando en círculos dentro de su propia mente. Cada vez que un aldeano hablaba sobre un remedio casero equivocado, cada vez que escuchaba una afirmación incorrecta, su lengua ardía en su boca, luchando por salir y poner las cosas en su sitio. Sentía una necesidad física de intervenir, de demostrar su superioridad, pero con un esfuerzo sobrehumano, apretó los labios y cumplió su promesa. El silencio era un peso insoportable. El segundo día, el peso del silencio comenzó a cambiar de forma. Ya no era solo frustración,
sino una revelación incómoda. Empezó a darse cuenta de cuántas veces al día abría la boca, no para ayudar, sino simplemente para escucharse a sí mismo, para sentirse importante, para reafirmar su posición como el hombre más sabio de la aldea. Cada conversación que observaba era un espejo que le devolvía el reflejo de su propio ego inflado. Se vio a sí mismo desde fuera y no le gustó lo que vio. Al llegar el tercer día, la tormenta en su interior comenzó a amainar. La necesidad constante de hablar se atenuó y su mente, por primera vez en mucho tiempo, encontró un remanso de calma. El ruido incesante de su propio monólogo interno empezaba a desvanecerse. Fue en el cuarto día cuando ocurrió la magia. Al callar su propia voz, el mundo empezó a hablarle. Escuchó cosas que siempre habían estado ahí, pero que su orgullo había silenciado. Escuchó el canto rítmico de los insectos al atardecer, el susurro del viento en los arrozales, las pausas significativas en las conversaciones de los demás, el sonido casi imperceptible del arroz creciendo bajo el agua. El mundo era una sinfonía y él apenas había escuchado una sola nota. El quinto día. Mientras caminaba por el sendero principal de la aldea, un niño pequeño corrió hacia él y le ofreció una flor silvestre. «Mi madre dice que ahora sonríes distinto», le dijo el niño con una inocencia desarmante. Sorprendido, el médico se acercó a un estanque cercano y se miró en el reflejo del agua. Su rostro, habitualmente tenso y severo, se veía más suave. Las líneas de su frente se habían relajado. Había una ligereza en su expresión que no recordaba haber tenido. El sexto día, una mujer llegó a su consulta, con el rostro contraído por el dolor. Se quejaba de una opresión en el pecho que no la dejaba respirar. En lugar de interrogarla sobre sus síntomas, como habría hecho antes, el médico simplemente se sentó frente a ella y la escuchó. La escuchó en completo silencio, asintiendo de vez en cuando, ofreciéndole el regalo de su atención plena. Por primera vez en su carrera, no buscó síntomas que encajaran en un diagnóstico, sino el sentido detrás de su sufrimiento. La mujer habló y habló, y mientras lo hacía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Al final, respiró hondo y dijo con una voz temblorosa pero aliviada: «Gracias por escucharme. Ya me siento mucho mejor». Al amanecer del séptimo día, el médico caminó de regreso a la casa de la anciana. Se sentía transformado, como si hubiera mudado una piel vieja y pesada. «He cumplido tu ayuno», le dijo, con una humildad que nunca antes había conocido. «Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué me siento más ligero? ¿Por qué siento que puedo respirar de nuevo?» La anciana le dedicó una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del mundo. «Porque el orgullo alimenta al ego», respondió suavemente, «y el ego es un estómago voraz que nunca se sacia, pero que es incapaz de digerir la humildad. Cuando dejas de alimentarlo, cuando lo dejas en ayuno, el alma por fin tiene espacio para respirar». En ese instante, el médico se inclinó profundamente ante ella. Comprendió que durante años había estado tan lleno de sí mismo, tan repleto de su propio conocimiento y su propia importancia, que no había dejado espacio para nada más sano, ni para la verdadera escucha, ni para la empatía, ni para la vida misma. Desde aquel día, el médico cambió. Antes de recetar una hierba o dar un diagnóstico, siempre hacía una breve pausa, un pequeño momento de silencio interior. Y en esa pausa recordaba la lección más importante de su vida, Anne, que el silencio cura más rápido que la soberbia. Y así,
En la aldea rodeada de arrozales, la gente empezó a decir que aquel doctor famoso, el que un día ayunó del orgullo, aprendió a sanar de verdad, no el día que acumuló todo el conocimiento del mundo, sino el día que dejó de tener siempre la razón y empezó por fin a tener compasión. Espero que esta historia te haya gustado tanto como a mí. A veces las curas más poderosas no vienen en frascos, sino en el silencio y la humildad. Si te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que creas que necesita escucharlo. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.